Yo soy Claudia Villegas y esto es Futureamos. Bienvenidos a este ejercicio en donde nos damos el permiso de mirar al futuro. Desde la Ciudad de México soy emprendedora, periodista y en esta aventura me da muchísimo gusto saludar y recibir a mi querida amiga Diana Daniels. ¿Cómo estás, Diana? ¿Lista para otro ejercicio de visión hacia el futuro? Mucho, pero muy lista, Clau. ¿Cómo estás? Desde Barcelona te mando un abrazo, un beso, que vaya hasta allá. Y para todos aquellos que aún no me conocen, efectivamente yo soy Diana Daniel, soy una emprendedora mexicana viviendo por el mundo, muy metida en temas de telecomunicaciones, muy metida en temas del futuro, fundadora de compañías en las ramas de inclusión laboral y financiera también. Y hoy tenemos con nosotros a Adalberto Méndez López, quien tiene una larga trayectoria como funcionario público, además de haber sido consultor para organismos internacionales y gobiernos extranjeros en 19 países, entre ellos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de los Estados Unidos. También en la República Dominicana, así como en la Foreign Commonwealth del Gobierno del Reino Unido, en Colombia y Venezuela, y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, en México, Honduras, Chile, Panamá. Bueno, actualmente Adalberto es profesor del posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y en la Escuela Libre de Derecho, ahí nomás. Y además ha sido electo por el Senado de la República Mexicana como miembro integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Adalberto es actual socio global a cargo del área de empresas de derechos humanos y consultoría de ESG por parte de ESIJA, que es una firma de abogacía de índole mundial. Muy bienvenido seas, Adalberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diana, Claudia? Muchísimas gracias por la invitación. Muy emocionado de estar con ustedes. Adalberto, quisimos platicar contigo porque queremos indagar un poco si los abogados también van a desaparecer en el futuro, Adalberto, o si los abogados van a transitar o ya lo están haciendo hacia nuevas disciplinas, nuevas maneras de ejercer el derecho y el futuro. Cuéntanos un poco cómo se ve la labor de los abogados. A ver, creo que es una pregunta muy pertinente, sobre todo para un gremio que pareciera, ¿no?, que también está destinado a vivir la automatización de ciertos servicios. Y me gustaría plantear algunas cuestiones que han llevado a este planteamiento, ¿no? En Estados Unidos, aproximadamente desde hace una década, derivado de unas resoluciones de ciertos tribunales en los Estados Unidos, ciertas labores que habían hecho los abogados se han ido automatizando gracias a ciertos programas o softwares que hoy han sustituido la labor, ciertamente, de ciertas cuestiones que hacía el abogado tradicionalmente, ¿no? Particularmente, por ejemplo, el cotejo de evidencia. Y eso, sin duda alguna, creo que prende las alarmas porque pareciera ser que este tipo de dispositivos tecnológicos pudieran llegar a amenazar la permanencia del abogado, de la abogada en el mercado laboral y de servicios. Sin embargo, creo que más bien tendríamos que ver hacia el futuro, ¿no? Más bien la famosa legal tech o la tecnología aplicada al desarrollo de instrumentos jurídicos viene más bien a eficientar la labor del abogado. Habrá cosas que sin duda alguna serán automatizables, por ejemplo, cuestiones relacionadas a este tipo de identificación de información necesaria a lo mejor para un litigio, pero nunca va a ser lo mismo un contrato hecho, digamos, por personas que por máquinas, ¿no? Aunque de alguna u otra manera las máquinas eficientan la labor del intelecto humano, realmente la labor de construcción de un instrumento jurídico, como puede ser un contrato o acompañar una operación, por ejemplo, una fusión, una adquisición o incluso un propio litigio, siempre tendría que ir acompañada por un ente humano, ¿no? Yo creo que de alguna u otra manera el futuro de la abogacía se tiende a transformar en dos aspectos: la implementación de dispositivos tecnológicos en la prestación de servicios legales, la famosa legal tech, ¿no? Utilizar tecnología, por ejemplo, para temas de control y cumplimiento, aplicar softwares para poder identificar que se esté cumpliendo con la normativa, es decir, aplicar la tecnología para eficientar la labor del abogado o la abogada. Pero también, por otra parte, las áreas de práctica. Yo creo que ahí sí hay una profunda reflexión del gremio de que no podemos continuar viendo al derecho como se ha visto tradicionalmente. Los retos que establecen llevan justamente a determinar una nueva práctica y una nueva forma de abordar los retos que vienen en la realidad social. Oye, Adalberto, mira, de acuerdo al INEGI, en México hay casi 500,000 de abogados, 60% hombres, 40% mujeres, que
los graduados están ya por ahí entre 39 y 42 años de edad. Al menos estudiaste 16 años para llegar a ser abogado, desde chiquito hasta que estás, ¿no? Regularmente trabajarán unas 40 horas a la semana para poder recibir salario. Y para jubilarse, al menos en México, necesitas tener pues una cotización efectiva de unos 38 años de laburo, ¿no? Pero hay un informe que dice ahí de la Law Society que para el 2050 habrá una destrucción drástica de estos empleos. Por esto que estás mencionando, ¿no? Es decir, por lo menos habrá una reducción desde un 30 hasta un 50% de los trabajos del sector, pues gracias a esta tendencia digital que nos estás contando. ¿Qué van a hacer los 255,000 graduados de Derecho que se graduaron el año pasado o este año si no va a haber empleo para ellos todavía en unos 20, 25 años? Mira, es una pregunta demasiado pertinente porque de alguna u otra manera lo que dice es completamente cierto, ¿no? Hay una sobreoferta de abogados en el mercado, eso es completamente cierto. Y creo que eso es un error de diseño, incluso institucional. En el caso mexicano, nos han vendido la falsa idea de que todo el mundo tiene que tener una profesión y el derecho por alguna razón es la más socorrida, ¿no? Pareciera ser que cualquiera o es una carrera fácil de estudiar. No entiendo la razón, pero efectivamente no lo vamos a negar, hay una sobreoferta en el mercado. ¿Qué es lo que yo creo que va a diferenciar la práctica del derecho en el futuro? Definitivamente las firmas de abogados y abogadas que no estén inmersas en temas de tecnología y que no apliquen la tecnología en la prestación de servicios legales van a dejar de ser jugadores dentro de la cancha, ¿no? Van a acabar siendo desplazados. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Nuestra firma, por ejemplo, parte de esto es ir transitando a los nuevos retos del mercado y nosotros nos hemos montado en el metaverso. ESIJA hoy tiene ya dentro del metaverso una oficina, ¿no? Donde operamos todas nuestras oficinas a nivel global, 30 ciudades. Tenemos nuestros Oculus para poder tener reuniones en el metaverso y atender este tipo de cuestiones. ¡Me encanta! La verdad es que es un nuevo reto y alguien salió una discusión hace un par de semanas. ¿Qué va a pasar ahorita? Iberdrola acaba de hacer un anuncio impresionante, que todas sus asambleas de accionistas van a montarse en el metaverso. La primera pregunta que salió a los abogados fue, ¿esas asambleas van a ser válidas? Porque de alguna u otra manera nosotros vamos a estar en una realidad alterna y vamos a estar celebrando una asamblea en algo que no es terrenal. Bueno, esto es lo que viene. La regulación de los espacios virtuales. Los abogados y prestadores de servicios en espacios virtuales como el metaverso. Y perdón, pero quien no dé este brinco tendrá que irse despidiendo del mercado laboral. Adalberto, la verdad es que nos emociona mucho todo esto que nos cuentas y cómo una firma de abogados lo está considerando imprescindible para su propia labor, ¿no? Y cómo a partir del ejercicio de su trabajo nos están marcando la pauta. Pero fíjate, Adalberto, yo he escuchado en el sector financiero que la gran promesa de la desintermediación en criptomonedas, la desintermediación en el trabajo, la economía colaborativa, nos impone de verdad que los abogados tengan estas áreas para el futuro. Durante los próximos 20 años ya nos estás hablando de los espacios virtuales, pero ¿cuáles son las disciplinas? ¿Cuáles son las materias que se van a tener que poner en boga y que van a ser imprescindibles en un despacho de abogados, Adalberto? A ver, yo te diría que de entrada yo advierto 5 grandes áreas de práctica, hoy un tanto escasas algunas más que otras, pero que ya existe un área de práctica al respecto. Sin duda alguna, la primera sería algo que se le denomina el derecho informático o el derecho digital. Es decir, cómo se regulan los espacios digitales o cómo vamos a regular las creaciones hechas por, digamos, sistemas automatizados. La gran pregunta, ¿no? No sé si a ti, Claudia o Diana, les gusta el cine, pero ya existe un cortometraje que el guionista es un software. Le pusieron, ¿no? Pusieron a un dispositivo de inteligencia artificial a desarrollar un guión de un cortometraje que se llama Sunset. La gran pregunta, ¿y quién es el dueño de los derechos autorales de ese cortometraje, de ese guión? La máquina, quien hizo el algoritmo para hacer el software que creó justamente esta obra,
o todos los que participaron en la creación del software? Bueno, esa es una disciplina que va a ser más que socorrida. ¿Qué va a pasar con el machine learning? ¿Qué va a pasar con los impactos de la tecnología en la vida? La segunda me llevaría, ¿no? Tomando en cuenta que la tecnología está creciendo de manera desbordada y para bien, ¿no? Las redes sociales, etcétera. Esto también tiene impactos adversos. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los derechos fundamentales, con los derechos humanos de los usuarios de redes sociales, ¿no? El tema, de, por ejemplo, de moderación de contenidos, ¿no? Yo me meto a un foro y empieza un hate tremendo en línea y empiezan incluso a ver ciertos mensajes, ¿no? De racismo, de xenofobia. La gran pregunta sería, ¿tendríamos que limitar ese tipo de mensajes online? Bueno, la respuesta ya llegó y es que Facebook, Twitter crearon mecanismos de gobierno corporativo para entornos digitales. El Oversight Board de Facebook, por ejemplo, es un buen ejemplo. ¿No? De alguna u otra manera, es qué va a pasar con los impactos de la tecnología en el tema, digamos, de la persona. Tercer área de práctica creo que es el ESG, ¿no? La famosa Environmental, Social and Governance. La tendencia de los negocios es hacer negocios sostenibles, es hacer negocios con mayor responsabilidad social, con ciertos parámetros de humanidad y con ciertos parámetros sociales. Los y las abogadas están preparadas para dar esta asesoría integral con una perspectiva de sostenibilidad. Sin duda alguna, creo que eso va a ser parte de ello. Derecho financiero, con este enfoque a temas de criptoactivos, sin duda alguna lo va a hacer. Les pongo un caso. Hace un par de semanas nos llegó una consulta si en México, por ejemplo, pudiera ser posible constituir un fondo de inversión con criptomonedas de entrada, ¿no? ¿Cómo instrumentalizarías? Pues hoy por hoy realmente tenemos grandes retos para ello. Hoy por hoy la regulación no nos ayuda mucho, porque la forma en cómo se ha regulado el tema de las fintech y el tema de los criptoactivos en México no haría viable, por ejemplo, monetizar los rendimientos de un fondo de inversión con criptoactivos. Pero ver, esta discusión se está teniendo ya en países como Japón. Japón ya está un poco transitando a constituir fondos de inversión con criptoactivos. Entonces, el derecho financiero necesariamente, por estas nuevas tendencias de inversión, tiende a, digamos, ir a esta tendencia, ¿no? Y la última área, que es un área incipiente por completo, más que un área de práctica, más bien es una realidad que se le conoce como neuroderechos o transhumanismo. Y los neuroderechos y el transhumanismo yo siempre he dicho que es el nuevo reto de la abogacía a futuro, ¿no? Y ya medio presente. Les voy a poner un caso, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de mañana un dispositivo electrónico pudiera sacar mis recuerdos y ponerlos en una USB? Toda esa regulación, este impacto, ya se está generando en algunas empresas de tecnología. Cómo transitar memorias, recuerdos, el conocimiento que genera el cerebro y poderlo digitalizar. Chile, en este proceso de constitución, en la constituyente chilena, en octubre del año pasado, propuso ya un régimen de protección constitucional a todas las creaciones mentales que pudieran de alguna u otra manera, ¿no?, derivar de una creación mental y la extracción de ese tema dentro de la mente. No estoy hablando de una carta o una obra con derechos de autor. Estoy hablando qué va a pasar cuando lo que tengo en mi cerebro pueda ser de alguna u otra manera transmitido a un dispositivo electrónico, digamos como un sistema de data o de información. Sí, bueno, sí. eso es el nuevo reto regulatorio. ¿O qué está pasando con las personas que están interviniendo su cuerpo con tecnología? El caso de Neil Harbisson, seguramente lo ubican, es un caso de un barcelonés, una persona que se incorpora, ¿no?, dentro del cerebro una lámpara, exactamente, sí, lo he visto, para poder escuchar los colores. Sí, me lo encontré el otro día aquí tomando café en la esquina. Sí. Eso es el día de mañana lo que tenemos que pensar. ¿Tendrán el mismo sistema regulatorio que una persona o es algo nuevo, un cyborg, por ejemplo, ¿no? Se advierte rica la conversación. Oye, Adalberto, pero a ver, ¿no? Hay tantos temas de los que has tocado ahora que me gustaría a lo mejor también regresar a ellos, pero ya que estás en este asunto de la legislación, me gustaría encontrar contigo cuáles son las oportunidades que estos paradigmas se presentan. Yo veo, por ejemplo, este caso que hablabas de Chile, que ya está cambiando su constitución por completo. Pues qué padre, porque ellos tienen esta oportunidad ahora como empezar de scratch y de una vez incorporar todo lo nuevo que existe, ¿no? Pero para enfrentar estos desafíos en el 2050, las leyes en las que nos basamos hoy en día, pues fueron hechas bajo circunstancias que ya están completamente caducas. Hay que rehacer todo. ¿Cómo le hacemos en países como México en este caso en específico? ¿Qué vamos a hacer?
Mira, Diana, yo creo que lo que mencionas le da punta, digamos, es el pretexto perfecto para hacer un comentario, ¿no? ¿Por qué creo que el derecho y la práctica del abogado no va a desaparecer? Por una simple razón, porque todo se tiene que regular. Entonces, digamos, la realidad social siempre rebasa la norma, eso es un hecho, ¿no? La realidad social camina mucho más rápido que el derecho. Entonces, el derecho, digamos, es reactivo, es adaptativo, se va adaptando a la realidad social que necesitamos ir normando, ¿no? Hace aproximadamente, me acuerdo, cuando yo daba una clase de derechos humanos en una universidad aquí en la Ciudad de México, yo les decía si habían encontrado regulación a la inversa, que se adelantó a regular cuestiones que quizás puedan aparecer, pero que hoy en día no es una realidad. Y me acordé y les traje un ejemplo el día de hoy. El Código Penal de la Ciudad de México, en el artículo 154, fracción tercera, establece lo siguiente: se van a imponer de 2 a 6 años de prisión, inhabilitación, así como una suspensión por igual término a desempeñar un cargo a quien, escuchen esto, creen seres humanos por clonación o realicen procedimientos de ingeniería genética con fines civiles. Este es un caso tremendo. La regulación penal de la Ciudad de México se ha adelantado a algo que no hemos logrado, la clonación humana. Y hoy, bueno, pero ¿eso hace cuánto lo pusieron? Es de 2015. Ok. Es decir, o sea, si bien es cierto, es algo medianamente, pues sí, de los 2000, todavía no hay seres humanos clonados. Pero el Código Penal ya not yet, o no lo sabemos. Quizás sí por ahí hay algún clon que no identificamos. Pero hoy, si a alguien se le ocurriera empezar a clonar en su laboratorio un ser humano, se va al tanque, se va al bote, se va a la cárcel. Existe ya una pena por clonar seres humanos. Es ilegal en la ley. ¿Tenemos que empezar desde cero? O tú dices, podemos ir cambiando, porque luego, ¿no? Yo siento es como, y perdón que voy a poner este ejemplo medio tonto, pero es como cuando vas a reparar una casa, ¿no? Y entonces haces como que parches en las paredes en lugar a lo mejor de tirar la pared y comenzarla de nuevo. ¿No nos convendría comenzar de nuevo unas leyes completamente nuevas en lugar de estar reparchando las antiguas estas que tenemos? Mira, yo creo que como todo en derecho, depende, ¿no? ¿De qué depende? Al final del día va a depender de qué queremos normar, ¿no? A ver, en 1954, la ley veracruzana establecía la eugenesia, por ejemplo, para poder incluso sacrificar o incluso esterilizar personas con discapacidad, alcohólicos y personas trabajadoras sexuales. Y estamos hablando del 54. Bueno, esa ley, obviamente, hoy en un contexto del siglo XXI no hay cabida, no habría cabida, ¿no? Esa ley se tiene que tirar a la basura, se abroga y se saca por completo del ordenamiento jurídico. Pero hay otras leyes que quizás nada más necesitan un ajuste o más bien una actualización respecto a ciertos temas, ¿no? Se me ocurre, ¿no? En el caso de lo que pasó con la pandemia, ¿no? Llega la pandemia, ¿no? Y de repente, pues todos a sus casas, pero pues tenemos que seguir trabajando y pues, híjole, no sabíamos cómo regular la pandemia. Entonces, en México se aceleró el teletrabajo, en España estaba regulado desde el 2018, en México apenas se logró regular en 2021. Entonces, este es un buen ejemplo de, a ver, solo porque el teletrabajo es la nueva realidad, vamos a echar a la basura la ley del trabajo. No, más bien tendríamos que adaptarla a estos nuevos criterios, ¿no? Y el teletrabajo llevó a otros retos. A ver, si yo ya no tengo personas físicas en las oficinas, técnicamente gasto menos dinero en internet, en luz, en seguridad, en lo que quieran, ¿no? Por eso hoy las empresas de tecnología que han transitado un esquema de teletrabajo están pagando esquemas de compensación para hacer copartícipes del internet de la luz que yo uso dentro de mi casa para prestar un servicio. Esas cosas son las que tenemos que ir identificando e ir adaptando. Habrá algunas leyes que tendremos que eliminar y otras más que tendremos que adaptar. Wow, Adalberto, en México, en países emergentes que los has estudiado mucho, Adalberto, ¿cómo se va a dar esta sincronización legal? ¿Qué tan rápido en 20, 30 años en España, en Reino Unido, en Alemania, vamos a estar viendo leyes muy de avanzada? Bueno, nos dabas un ejemplo de Chile que va muy bien, pero en 20 años, ¿cómo ves la aplicación de estas leyes, las modificaciones de las leyes rumbo al futuro? Mira, a ver, yo quiero citar un poco de estadística del Banco Mundial. El Banco Mundial en 2018, en su informe Doing Business Now,
dio un dato tremendo, ¿no? Que en un periodo de 15 años, más de 32.800 reformas legales en el mundo tuvieron cabida para acelerar los negocios. Y sobre todo con una característica muy particular, no nada más acelerar los negocios, sino facilitar la constitución de empresas, las famosas startups, ¿no? Esto es un buen dato, pero eso también te menciona que hay una realidad que hoy están surgiendo, ¿no? Entes jurídicos, ¿no? Personas morales, sujetos de derechos y obligaciones, que se están proliferando como gremlins. O sea, es decir, estamos generando muchísimas empresas. Y vaya, esto eventualmente tiende a ser regulado. Solamente les comparto un dato, ¿no? De cómo la regulación hoy está atravesando este mismo paradigma, Claudia. Si ustedes ubican las ganancias de un año de Sinopec, la empresa petrolera china, que es de las más grandes, están por encima del Producto Interno Bruto, por ejemplo, de países como Irlanda, ¿no? Es decir, Sinopec es más rica que Irlanda, que un país, ¿no? Son países, son empresas que han acumulado tanto dinero y tanto poder económico que hoy podrían comprar países, ¿no? Básicamente. Esto ha llevado, ¿no? Incluso a que varios países, ¿no? Ya más de avanzada, no es el caso latinoamericano, es más europeo, de que las grandes empresas con gran poder de influencia se han vuelto actores políticos relevantes y se tiene que regular esa relación. No sé si han escuchado del término techplomacy, ¿no? El techplomacy, la diplomacia tecnológica, ha llevado a países como Suecia o Suiza a crear incluso embajadores para relaciones con empresas de tecnología o ciertos sectores o sectores de nicho. ¿Esto qué significa? Pues que hoy las empresas se vuelven, digamos, realmente un key player importante de las relaciones internacionales y de las relaciones gubernamentales. Entonces, creo que de alguna u otra manera, en el caso latinoamericano, vamos tarde, ¿no? Nos vamos medio tropezando, siempre haciendo las cosas medio mal. Ya tuvimos ahí un intento que está saliendo medio catastrófico en El Salvador con las criptomonedas, ¿no? Panamá tuvo que detener su ley al momento porque querían también entrarle al tema de criptomonedas para servicios. Después de lo que está pasando en El Salvador, lo han detenido. Vaya, creo que de alguna u otra manera seguimos en este momento de ajuste donde tendremos que ver qué sucede para llevar a cabo las mejores prácticas y regulaciones. Oye, Alberto, en este espacio hablamos muchísimo con VCs y fundadores de startups, y a mí lo que me encantaría saber es ¿qué crees que podría pasar en tu segmento? ¿No? Porque creo que el tema de la abogacía es como que todavía un territorio no necesariamente virgen, pero sí muy sano para poder entrarle. Entonces, si tú tuvieras aquí enfrente a un startup founder, ¿qué le dirías que por favor haga ya para que te hiciera la vida más difícil en este segmento de tech law, de law tech, de todo este rollo que está pasando ahorita? ¿Qué les hace falta y qué podrían hacer para los próximos 5 años? Mira, yo creo que algo que tenemos que generar en las startups de inicio es la cultura del control y del cumplimiento, el compliance, ¿no? En el caso latinoamericano, ¿no? Normalmente somos reactivos, más no preventivos, ¿no? Realmente creo que una startup que tiene ese potencial de crear, digamos, de crecer de manera inesperada y en tiempo récord, debe de tener digamos, sólidas bases de cumplimiento para evitar problemas a futuro, ¿no? Sobre todo las startups de tecnología, que empiezan a explorar nichos o empiezan a, digamos, a innovar en ciertas áreas incluso no normadas, donde pudiera generarles el día de mañana un problema. Creo que ese es un primer punto, el cumplimiento, generar una cultura del cumplimiento. Hay una mala prensa del cumplimiento pensando que es caro e innecesario. La verdad es que es todo lo contrario. Pero puede ser algo totalmente disruptible, ¿no? Es decir, que haya una startup que ayude a cortar ese gap entre lo que debería de ser el compliance y lo que no se hace. De costos, claro. Y mira, y esto que acabas de decir, Diana, me lleva a algo con lo que empezamos la conversación. La legal tech va a sustituir al abogado, no necesariamente, pero también la legal tech tiene un efecto muy positivo y creo que es incluso de justicia social. Hoy por hoy, una persona que no tenga dinero para pagar un despacho como Écija, un despacho como Hire & Case, ya puede ir a una aplicación y bajar un contrato básico de compraventa. Eso hubiera sido impensable hace 10, 15 años, ¿no? Poder contratar abogados de bajo costo. Hoy por hoy la tecnología también está habilitando que los servicios legales no sean tan onerosos, ¿no? Claro, serán cuestiones básicas, también lo quiero decir, ¿no? Hay cosas muy complejas que se van a necesitar la expertise digamos, de un grupo de expertos cualificados. Pero cosas sencillas como un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, un contrato de servicios. Ya es posible que una persona que a lo mejor esté empezando, ¿no? Su mundo laboral, por un costo muy pequeño en una aplicación con un fin mensual, puede llegar a generar este tipo de instrumentos. Yo creo que al final del día, y siempre lo he dicho, el sol sale para todos y para todas,
¿no? Las grandes firmas tendremos que innovar incluso reespecializarnos en las nuevas tendencias del derecho. Y quizás la Legal Tech tendrá que mejorar la calidad de los servicios básicos que ofrecen, por ejemplo, mejores contratos de arrendamiento, ¿no? Pues creo que por ahí sería el tema, Diana. Súper. Adalberto, el sol sale para todos y saldrá en el futuro, Adalberto. 50 años. ¿Cómo ves a los abogados en 50 años? En el metaverso, claro. ¿Te ves tú? ¿Cómo te ves tú en 50 años? Porque además hay que decir que Adalberto es muy joven, muy joven. Adalberto ha sido de verdad una revelación en la abogacía aquí en México. ¿Cómo te ves en 50 años, Adalberto? Yo, la verdad, va a sonar muy aburrido con lo que digo, yo haciendo investigación en Pátzcuaro, Michoacán. ¡Qué rico! Así me veo yo, ¿no? ¡Qué rico! Pero más bueno, bien... pero ¿cómo ves a tus peers, a tus ahora estudiantes de la UP? Cuéntanos. Mira, a ver, ya, hablando en serio, creo que el abogado, la abogada a futuro va a estar inmerso, yo creo que en un 70% en temas 100% tecnológicos, de innovación y sí, de derechos humanos. ¿Por qué lo digo? Porque la tendencia de la sostenibilidad nos está llevando a darnos cuenta de que los límites son necesarios, ¿no? Y que el actuar empresarial tiene consecuencias adversas que tenemos que de alguna u otra manera acotar, ¿no? Sí creo que de alguna u otra manera hay un resurgimiento y sí lo veo, el futuro también se advierte socialmente responsable, ¿no? O al menos esa es la tendencia y eso es lo que se busca. Que se logre es otra cosa, pero de que la tendencia es esa, para allá va, ¿no? ¿Cómo lo lograremos? Ya lo tendremos que entender a futuro, pero sí creo que va a haber un tema de tecnología forzoso, un tema incluso que vamos a replantear, yo creo que, por ejemplo, temas que parecieran no propios de la tecnología, por ejemplo, como la dignidad humana. Yo creo que la tecnología obliga a repensar dónde queda el papel de la dignidad humana, por ejemplo, en temas como el ciberacoso, ¿no? O, digamos, el porno de la venganza. ¿Qué pasa cuando yo utilizo este tipo de programas para lacerar la dignidad humana, ¿no? Hay una serie de Netflix muy buena que les recomiendo que se llama Hate, ¿no? La vi, sí. Y es justo esto, es cómo uso yo los dispositivos electrónicos para reventar a un candidato o candidata política a través de redes sociales. Bueno, esto tiene un nombre, se le llama economía del odio. Y la economía del odio es un fenómeno emergente. De hecho, escribimos en Fortuna hace algunos años sobre este tema. Y la economía del odio dice eso. ¿Qué tan rentable puede ser hacerle daño a alguien gracias a los dispositivos tecnológicos que se está volviendo un servicio? Entonces, claro, esto va a obligar forzosamente a restablecer parámetros éticos y parámetros o reflexiones respecto de la dignidad humana que están de alguna u otra manera desenterrando gracias al avance tecnológico. Oye, Alberto, yo te voy a hacer un par de preguntas, bueno, más de un par, en la cual me gustaría que te posicionaras ya en el 2050, ¿no? Te voy a decir algo y me das tu opinión al respecto. ¿Te parece? Claro. Vale. 2050, derecho de los animales. Uy, temazo. A ver, España acaba de regular... Pronto, porque si no, no vamos a acabar en todo este rollo. Entonces, corto, pronto lo que venga. ¿Cómo vamos a estar en el 2050 los derechos de los animales? Yo creo que se va a avanzar muchísimo en el tema del reconocimiento de la personalidad jurídica del animal, pero creo que eso va a tener, digamos, debates asociados. No, sí lo creo. En España ya se reconoce como personas equivalentes, incluso a tienen un régimen de adopción, ¿no? Como si fueran hijos, se van a poder compartir el tema de la custodia de los perros, de los gatos de compañía. A ver, se los digo y quizás el hate va a salir por lo que voy a decir. Yo soy taurinísimo, me encantan los toros. Pero no significa que por eso, digamos, me tenga que cerrar y decir, no los prohíban. Yo, como una persona que usa los toros, sé que los toros tienen fecha de caducidad y tendrán un día que cerrar las plazas de toros, ¿no? Me guste o no, esa es la tendencia, a regular, ¿no? Digamos, incluso la personalidad jurídica de los animales. Pero, Diana, me voy a un poquito más allá. No nos vayamos solamente a la personalidad jurídica de los animales, también de los seres vivos como la naturaleza. La Constitución de Ecuador y Bolivia le reconocen personalidad jurídica a la Pachamama, es decir, le reconoce personalidad jurídica a los bosques, a los cuerpos hídricos. Y en Canadá incluso tienen representantes legales
que son las Me comunidades encanta. originarias. Ojalá la tuvieran en el Amazonas, oye, para que no pase lo que está pasando, ¿no? Pero, Exacto, pero y es la súper tendencia. interesante lo que estás diciendo. Sabes que, por ejemplo, estuve recientemente en Faroe Islands y ahí pues hay todo este rollo de la matanza de ballenas, ¿no? Y obviamente pues hay un tema cultural muy importante, el cual yo estoy contigo en el tema de los toros, ¿no? Es una cuestión cultural, pero pues ya hoy en día uno que aprende y ve más cosas, pues ya no puede necesariamente estar por ahí. Pues te voy a pedir que me digas qué crees en el 2050 el derecho de los cyborgs o de los robots. Mira, increíblemente, esto ya se había planteado en la teoría española desde los derechos de sexta generación. Yo creo que necesariamente tendríamos que ir pensando si una persona humana intervenida tecnológicamente tiene más o menos derechos o una nueva gama de derechos a la luz de esta nueva funcionalidad del ser humano, ¿no? Porque de alguna u otra manera la Y tecnología... derechos y responsabilidades, ¿no? Derechos y obligaciones. Claro, pero además la Sí. tecnología, Diana, cuando hablamos de los cyborgs, es una segunda oportunidad, por ejemplo, para una persona con discapacidad, ¿no? Una persona que quiera volver a caminar y que la tecnología le habilite la forma de volver a caminar. Esto tiene un impacto de alguna u otra manera necesario social, pero la gran pregunta es, ¿eso lo hace menos persona solo por tener tecnología en su ser? Yo creo que no. Yo creo que no. Más bien creo que el debate en el tema de los cyborgs es que vamos a tener una nueva gama de derechos especiales por ser un grupo emergente en situación de vulnerabilidad y eventualmente quizás sea el grupo dominante y el vulnerable seamos los no cyborgs, no lo sé, eso tendremos que verlo a futuro. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los seres vivos genéticamente modificados? ¿Cuál va a ser el régimen jurídico que se les va a tener que dar? ¿No? De alguna u otra manera, creo que ese es un debate mucho más profundo que aún no hemos puesto en la discusión, pero ¿qué va a pasar que el día de mañana creemos un ser humano en un laboratorio? Entonces, Sí, sí. ese tipo de regulación creo que de alguna u otra manera tiende a ser más escabrosa, porque entonces estaríamos hablando de clonación de, por ejemplo, de órganos, ¿no? De órganos. Entonces, imagínate una guerra con puros clones. Muy Produzco fuerte. 100 gentes y los mando al campo de batalla. ¿Es eso ético? Yo creo que no. O sea, estos son los debates que vienen. Por eso digo que la Claro. ética y la dignidad humana es el nuevo, es el próximo debate del Nuevo futuro. paradigma. Oye, Sí. derechos en los datos y su privacidad y protección. Pues es que ese ya no es tan a futuro, es muy actual, ¿no? Ahorita, digamos, Sí, pero desde... bueno, si vemos, ¿no? Economías o democracias o autocracias o países en general, para no ponerles banderas a ninguno todavía, como sea en China, pues ya no tienes tanto derecho a tu privacidad, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves en el 2050? ¿Ves más o menos derechos a tus datos? Yo creo que sí, y incluso una más regulación al tema de los datos personales, porque de alguna u otra manera el debate es que los datos personales no nada más son un derecho, también son una mercancía, tristemente, ¿no? Las grandes plataformas de tecnología tienen un insumo con un costo cero, nuestra información. Entonces, nuestra información tendría que valer al menos, ¿no? Si yo quiero que alguien la monetice, yo tendría que tener algún rendimiento justamente porque están utilizando esa información. Yo creo que, aunque es un debate presente, va a ser de los más socorridos a futuro. Y no nos vayamos con ello, los datos biométricos, ¿no? A ver, una gran discusión que yo tengo en México con amigos de datos personales es por qué el banco no me condiciona la apertura de una cuenta bancaria a que yo le dé mis huellas digitales y mi rostro. No debería, no debería. O Yo los tendría que, aviones. o Hoy los en día, para aviones. subirte al avión, sí, claro. Entonces, al final del día, la empresa condiciona el uso de un servicio a la entrega forzada de una información que me pertenece. Creo que eso tendremos que replantearlo en los siguientes años, sin duda alguna. Claro, yo tengo 300,000 preguntas, pero te voy a dejar que tú sigas, porque si no, nunca acabo. Sí, no, van muy bien y yo estoy feliz de escucharlos. Pero quisiera, Alberto, enfocarnos un poquito más en el tema jurídico de la nacionalidad. En el futuro hay mucha literatura sobre la posibilidad de ser un ciudadano de donde yo elija. En el futuro yo voy a poder tributar, y creo que lo hemos platicado, en Irlanda, porque ahí me parece que es un país en donde puedo estar mejor. Eso ya está pasando, pero con los fondos, los paraísos fiscales alguna vez, pero tributar en donde yo considere que los servicios
que las pensiones, aunque yo vivo en otra parte, pero en el futuro, ¿cómo voy a poder elegir mi ciudadanía en función del pago de mis impuestos? ¿Lo ves posible? Y no hablo solo de los grandes capitales, hablo de cualquier persona. Yo, a ver, sí creo que es un tema, sobre todo, y lo estamos viendo, déjate 50 años, México se está gentrificando por personas que vienen de Estados Unidos, Europa, ¿no? Con salarios europeos y estadounidenses, viviendo el coste de vida mexicano. Evidentemente, esto a cualquier persona le convendría, ¿no? Yo creo que más bien es un debate que viene de la mano con un segundo debate, ¿no? Y es la flexibilización quizás de los temas migratorios y contributivos necesariamente va a ir aparejado de la mano con un tema de seguridad nacional. Y esto nos obliga a repensar hasta dónde queremos, ¿no? Flexibilizar tanto, porque, a ver, si yo voy a abrir todas mis fronteras, ¿no? Y voy a tener un libre tránsito, porque es un poco la tendencia globalizadora, también los estados van a tener que pensar en materia de seguridad cómo van a poder mitigar riesgos de quién está entrando y quién está saliendo. Entonces, lo que yo veo es que esta flexibilización de las fronteras trae aparejada como una consecuencia mayores sistemas de control indirectos, es decir, espionaje digital, ¿no? Cuestiones relacionadas con mi control, es decir, cada vez que paso mi tarjeta de crédito empieza todo un monitoreo de dónde viene ese recurso, etcétera. Entonces, sí creo que el debate es más complejo que solamente pensar, vamos a hacer más laxas la regulación migratoria y contributiva, porque eso suena de maravilla, pero lo que no estamos viendo tras bambalinas es que eso va a obligar a los estados a mayores controles de seguridad que pueden ser muy invasivos e incluso vulneradores de derechos humanitarios. Ay, Alberto, muchas gracias por tu tiempo. Yo creo que no tienes que regresar porque tenemos que además abarcar tantos temas. Yo me quedé con tantas preguntas, pero de verdad ha sido un honor tenerte en nuestra comunidad de Futureamos, el podcast que, como sabes, tiene este objetivo de encontrar a los mejores conversadores, y hoy te hemos encontrado a ti. Gracias por venir y presentarnos tu visión del futuro. Gracias a ustedes por permitirme compartírselas y ojalá que esto no genere mucho hate hablando de los trolls online. No, al contrario, todo, y si lo genera va a ser divertido igual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adalberto, por esta conversación, por todo tu trabajo respecto al futuro, porque sé que eres un acucioso investigador de las tendencias y siempre estás ocupado en ellas. Muchísimas gracias por estar en Futureamos, Diana. Gracias, Clau. Bueno, pues sí, esto se nos acaba, y tú, si nos ves, eres nuevo, por favor, suscríbete a nuestro canal, ponle clic a esta campanilla para que te lleguen todas las notificaciones y puedas encontrarnos en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Apple Cast, Google, en todas estamos. Así que gracias por acompañarnos. Nos vemos en el futuro. Hasta pronto.